Señor, te pedimos humildemente que nos concedas el don del Espíritu Santo. Para los que estamos aquí, tú nos hables para que lo que vamos a compartir sea edificación para todos, para que te amemos más a ti y a nuestro prójimo y busquemos con mayor intensidad por tu gracia la santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios nuevamente por permitirnos haber llegado hasta acá, por haber perseverado hasta el día de hoy en esta escuela de espiritualidad y poder iniciar estas reflexiones que seguramente el Señor nos va a ayudar a todos. Hablar de la oración es un tema que es reiterativo en nuestra vida espiritual. Sin embargo, como vamos a ver, hay algunos aspectos que debemos reflexionar, retomar, recordar siempre. Uno es que el primer paso de oración es la oración que llamamos nosotros la oración vocal. Es la primera oración que le enseñamos a nuestros hijos. Le enseñamos el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, la que llamamos las oraciones del buen cristiano. Después aprendemos de alguna manera a conversar con Dios. A veces lo hacemos de viva voz o de otra manera aprendemos después a hacerlo mentalmente. Es una conversación. La oración vocal nunca va a salir de nuestra vida espiritual, no importa qué tanto avancemos en la oración, siempre va a ser parte. Los maestros espirituales nos enseñan de que siempre hay oración vocal en nuestra vida. De hecho, los sacerdotes tienen por deber rezar las liturgias de las horas y esa es una oración vocal. El segundo nivel de oración es la meditación. Toda oración nuestra, ya que estamos en otro camino, debe avanzar poco a poco, a veces a primeros saltos y pequeños, a la oración de meditación, que es, en resumen, pensar en Dios. Todos los maestros espirituales coinciden que para poder llegar al tercer grado de oración, que es la contemplación, que es uno de los grados más elevados, tenemos que pasar primero por la meditación. A veces solamente nos quedamos en la oración vocal. ¿Por qué? Porque sí, venimos al Santísimo durante mucho tiempo, pero nos la pasamos o hablando o en silencio. Pero ese es un grado de oración que no sale en lo vocal. Tenemos que pasar a la meditación, que es lo que la hermana nos va a explicar y nos va a ayudar, por eso no voy a profundizar yo en este tema. A mí, como dije, me tocaba hablar de una introducción. Y quisiera iniciar para que los que tenemos la Filotea recordar que mucho de lo que vamos a tratar en el retiro de hoy está en la segunda sección del libro. Ahí vamos a encontrar la utilidad de la oración, vamos a hablar un pequeño método de meditación, se va a hablar de todos estos aspectos. Así que recomendamos que en el mes que viene vale la pena repasar y si no lo ha leído la primera vez, leer esta segunda sección que con mucho más detalle vamos a encontrar cómo el santo nos guía en este camino de oración. Iniciamos leyendo lo que dice en el capítulo 1 de esta segunda sección, en la primera parte, el santo. Dice: la oración coloca nuestra frente a la luz de Dios y expone nuestra voluntad ante el fuego de su amor. Ninguna otra cosa puede alejar de nuestra mente tantas ignorancias, ni alejar de nuestra voluntad tantas malas aficiones como la oración. Ella es para nuestra alma el agua que le hace reverdecer y florecer en buenos deseos y la purifica de imperfecciones y apaga la sed de las pasiones. Entonces, vemos que la oración hace mucho para nuestra vida espiritual. Retomando la última parte, nos dice que dice que en nuestra alma el agua que le hace reverdecer y florecer en buenos deseos, purifica de imperfecciones y apaga la sed de las pasiones.
cosas que son muy importantes en nuestra vida espiritual. Así que efectivamente, muchos de nosotros recordemos esta primera campanada. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana en un estado que no sea de ánimo y alegría, es síntoma no de depresión, sino de falta de oración. Lo voy a repetir. Cuando nos levantamos en la mañana que no tenemos ni buen humor ni ánimo, no es depresión, es falta de oración. El mundo no va a decir, mira, escucha música suave, anímate a ti mismo. No, generalmente es que nos falta unión con Dios. Y cuando tenemos unión con Dios, probablemente esa unión nos va a iluminar de ver si es que hay algún pecado por ahí o algo que nos está drenando nuestra vida espiritual. Recordemos que nuestro ánimo no es nuestro y nuestra alegría no es nuestra, es en función de la unión con Dios. A mí me gusta poner el siguiente ejemplo, que creo que lo ilustra. Imagínese que usted está en una habitación cerrada. Digamos que usted está en una habitación cerrada y cierra todas las cortinas. ¿Qué va a pasar? Inmediatamente en esa habitación, o con el tiempo, va a haber moho, espora, humedad, y usted hasta puede darle hasta frío. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos nosotros? La luz del sol. ¿Y qué tenemos que nosotros para hacer la luz? Tenemos que correr las cortinas, y si tenemos frío y hay sol afuera, ¿qué salimos? A tomar el sol. Cuando usted está en una oficina con mucho aire acondicionado, oye, qué frío, oye, sale un ratito nada más al sol, inmediatamente el cuerpo se equilibra. Eso es para nosotros la oración. Entonces, muchos nosotros perdemos de vista que nuestra vida espiritual anda así porque no estamos orando. Les repito, cuando nosotros en nuestra vida y vemos a un hermano, no tenemos que juzgar al hermano, porque nosotros no somos nadie para juzgar al otro. Nosotros tenemos que ver por nosotros mismos. Pero cuando vemos a un hermano así, simplemente lo que podemos hacer es aconsejarle que ore y orar por ellos. Porque eso es lo que le hace falta. Porque en la iglesia muchas veces encontramos gente así. Gente que hoy está muy animada y se come el mundo, y de repente la semana siguiente, ¿qué te pasa? Ay, no sé qué me pasa. Y uno culpa los acontecimientos. No son los acontecimientos, es nuestra espiritualidad. Cuando nosotros tenemos una espiritualidad alta, la gente se va a sorprender porque va a decir, oye, pero a esta persona le pasó esto, se le flateó el carro, se le murió la mamá, pasó esto, pero él, para adelante. ¿Pero por qué? Porque nuestra fuerza no es nuestra, es del Señor. Así que sí, importante ese discernimiento. No pensemos nunca que nuestro desánimo es por los acontecimientos o por nuestro corazón. Nuestro corazón siempre va a estar desanimado. Nos alejamos del Señor un momento y nos desanimamos. No es que, oye, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Te alejaste del Señor. Nos alejamos del sol y va a haber frío. Dicen los científicos que si aquí solamente con 24 horas que el sol no salga, empezamos a congelarnos en la tierra. Les pongo un ejemplo. Usted ha visto aquí en Panamá, que es un país tan caliente, ¿qué pasa como a las 3 o 4 de la mañana? Que es el tiempo más largo que el sol no está. ¿Qué pasa? Está frío. ¿Por qué? Porque no hay sol. Entonces, el sol de justicia en nuestra vida igual. Pasamos 24 horas, empezamos a congelarnos espiritualmente y eso nos ocurre. Entonces, la oración es importantísima para nuestra vida espiritual. ¿Qué pasa? Si la oración es tan buena, ¿por qué muchas veces nos cuesta? Bueno, eso lo vamos a ver con el catecismo. Pero antes de eso, quisiera que leyéramos un texto que nos habla de eso. Ezequiel 47. Busquemos todo en la Biblia. Saquemos la Biblia. Esta ocasión quisiera que la sacáramos y la leyéramos todos juntos. Los que la trajeron, pues. Es Ezequiel 47. Busquemos Ezequiel 47. Y vamos a leer del versículo 1, que nos habla de este interesante tema. Ezequiel 47. Y nos vamos al versículo 1. En lo que lo buscan les platico del tema.
Fíjense, en el tema de Ezequiel nos narra una visión que tuvo Ezequiel, que dice que debajo del templo salía como un río, y ese río desembocaba en el Mar Muerto. ¿Ustedes saben lo que es el Mar Muerto? Bueno, tiene ese nombre precisamente por eso, porque está muerto. Allá nada vive. Es un mar que está tan contaminado de sal, tiene tanta sal, es tan salitre que ahí nos... Dice que se han descubierto que hay vida nada más microscópica, unas algas muy pequeñas, pero el resto de la vida no existe. Ahí no hay peces, no hay nada, por eso le llaman Mar Muerto. Entonces, la palabra usa ese ejemplo del Mar Muerto y del agua que sale del fondo del altar, y dice que ese río va bajando. Y vamos a ver qué bonito pone Ezequiel. Este texto lo aplican para muchas cosas, para el Espíritu Santo, pero yo quisiera que lo aplicáramos y lo reflexionáramos en pos de la oración. Mire cómo dice el texto. Él me llevó a la entrada del templo y vi que brotaba agua debajo del dintel de la casa. Corría hacia la corriente, igual como la casa que daba al oriente. El agua brotaba del lado sur del altar. Me hizo salir por el pórtico norte y que diera la vuelta por el exterior hasta el pórtico este, el cual el agua corría ahora a mi derecha. O sea, el agua salía, recorría, salía del templo, recorría hacia abajo. Miren lo que dice más abajo. El hombre se alejó al oriente, midió 1000 codos con la vara que sostenía en la mano, luego midió que atravesara el arroyuelo. El agua me llegaba apenas a los tobillos. Ese es el primer grado de oración. El agua bajita. Cuando usted empieza oración, ¿qué pasa con nosotros con la oración? Muchas veces, y vamos a verlo, tenemos que tener tiempo para orar. La oración larga es importante, porque si no nos quedamos con esta parte. El agua en la mano da los tobillos y no podemos. Miren, no hay ningún santo que haya logrado hacer oración profunda en pocos minutos. Todos los santos siempre tuvieron necesidad de ocuparse con tiempo de la oración, y entre más santos, más se ocupaban de la oración. Entonces, nosotros que estamos apenas empezando, malamente podemos, a veces llegamos y que 5 minutos. Eso está bien para una canción, y que 15 minutos, 5 minutos con Jesús sacramentado. Bueno, eso está bien para cantarlo, pero para orar no. Entonces, si queremos tener el agua a los tobillos, 5 minutitos nada más. Y eso es lo que vamos a tener, agua a los tobillos. ¿Pero qué va a pasar de los tobillos para arriba? Mugriento, pues. ¿No? ¿Usted se acuerda cuando nos bañamos que nada más nos subíamos la barriga? Yo me acuerdo, o el que se acuerda de los hijos, nada más que es abónate y nada más se así, la barriga. Oye, muchacho, ¿y el resto? Bueno, así nos pasa a nosotros cuando solamente oramos unos minutos. Dice, midió luego 1000 codos y me dio que atravesara el arroyo y el agua me llegaba a las rodillas. ¿Ve? Ya subió. Midió otros 1000 codos y me dijo atravesar el estero y el agua me llegaba a la cintura. Midió todavía 1000 codos. Esa vez no pude atravesar el torrente. Las aguas habían subido, se había convertido en un río que no se podía atravesar a pie sino a nado. Ese es el proceso de profundización de la oración, ¿no? De 1000 a 1000 codos iba hablando él. De 1000 a 1000 codos vamos avanzando, ¿no? En el tiempo de oración. Entonces después dice el versículo 6, me dijo entonces, ¿has visto, hijo de hombre? Después de eso me hizo pasear por la orilla. Cuando regresaba al torrente, veo que hay en la orilla muchos árboles a ambos lados del torrente. Ahí empezó. Primero dijo, ¿viste, hijo de hombre? Como si nos dijera a nosotros, ¿viste lo que lograste? Avanzaste en el río de la oración y viste cómo se fue profundizando. Ahora mira otra cosa. Están naciendo árboles. Está reverdeciendo. Y es de explicar que por donde estaba pasando el río era un desierto. Ese es nuestro corazón. Empiece a reverdecer. Y a mí me gusta ese ejemplo. Yo lo cuento porque yo no sé usted, pero a mí me cuesta mucho amar al prójimo. Eso no es fácil.
Es muy bonito el que me cae simpático. Ah, sí, eso es fácil. Ay, los ve usted, ay, hermanita, no sé qué. Cuando decimos amar al prójimo es cuando usted va al Seguro Social y lo tratan mal. Ahí. Que usted está enfermo, se siente mal y dice, ¿qué quiere? Ahí, amar a ese. Qué difícil. Nuestro corazón va a reverdecer en la oración, porque nosotros no podemos. No podemos. Entonces, ¿qué pasa? Apenas usted dice que quiere amar al prójimo, usted sabe que a mí me gusta una figura que pone un predicador, dice que el diablo nos pasa aduana. Dice, usted quiere amar al prójimo, y le dice al Señor, bueno, ¿me dejas? Y dice, dale pues. Y te manda un grosero nada más para probarte, para ver. Dice, mira, ve. Sara dice que ahora sí voy a tratar mal al prójimo. Y dice, bueno, está bien pues. Coge, le pido que hagan la prueba nada más. Señor, hoy voy a ser amable para que usted vea lo que le va a poner al frente. Pero entonces eso no es para que sepamos lo que ya sabemos, que somos débiles, sino para que sepamos que tenemos que intensificar nuestra oración. No es fuerza de voluntad, no es técnica, no es aprender a chifiar el golpe. No, te van a golpear y te va a doler. El tema es que el Señor es el que nos va a sostener. Entonces, ahí vienen los primeros frutos, los árboles. Dice, me dijo, esa agua corre hacia la región este, desciende hacia la Arabá y desemboca en el mar muerto para que sus aguas queden sanas. ¿Qué usted piensa que es ese mar muerto? Nuestro corazón. Ese torrente es nuestra comunión con Dios. Otros dicen el Espíritu Santo, que en la oración llega al mar muerto de nuestro corazón. Otros decían un corazón de piedra que se va a ablandar, que se va a reverdecer a través de eso. Dice el versículo, todo ser viviente, todo lo que se mueve por donde pase el torrente, se llenará de vida. La pesca será allí muy abundante. Bastará con que lleguen sus aguas para que haya salud y vida por donde ellas pasen. Eso es lo que hace la oración con nuestra vida. Nuestra vida, que anteriormente era seca, le da vida. Pero fíjense, lo importante, no es un cambio de vida. Vamos a seguir viviendo la misma vida. Tenemos que ir a nuestra misma casa, tratar con la misma gente, hacer lo que tenemos que hacer. Pero la oración le va a dar vida a todo eso. Eso es la espiritualidad salesiana. La espiritualidad salesiana no le dice a usted que, bueno, ahora usted para ser santo tiene que cambiar de trabajo, cambie de marido, cambie de mujer, ¿ve? Cambie de esto, búsquese esta forma, pinte la casa de otra manera, porque así usted va a ver que no. Todo igual. El que tiene que cambiar es uno. Entonces lo que va a reverdecer y todo va a tomar vida es gracias a nuestra oración. Entonces, hasta ahí vamos a dejar. Les recomiendo que lo lean hasta el versículo 12 posteriormente y lo meditemos. Cuando tengamos tiempo, márquenlo. Creo que vale la pena meditar sobre la hermosa oración. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, la oración hace maravillas en nuestra vida, pero todos sabemos, y el primero el que les habla, de que si la oración es tan buena, ¿por qué parece un purgante? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, la iglesia ha reconocido que es difícil. Entonces, la primera lección es que no soy yo, ni son ustedes, somos todos. A todos nos cuesta la oración. Por eso hacer oración tiene un mérito en sí mismo, porque es dificultosa. Es como romper la inercia. Usted sabe que cuando usted va a empujar algo, lo que está empujando está como asentado. Cuando usted rompe la inercia, ¿qué le pasa? Entonces le es mucho más fácil empujarlo. Oye, después que le di el primer empujón, que ya empezó a moverse, con mucho menos esfuerzo empieza a mover. En la oración ocurre lo mismo. Generalmente en nuestra oración lo más difícil es romper la inercia. Como dice uno,
en buen panameño, sacar el tiempo para orar. Entonces, a partir de ahí, el catecismo nos tiene algunos artículos que nos hablan al respecto. Voy a compartir con ustedes solo 3 numerales del catecismo para que vean que nos habla de este tema. El numeral 2725 al 2727, cuyo título es La vida de oración, el combate de la oración. Miren cómo lo llama el catecismo, el combate de la oración. Empezamos diciendo que la oración es un don y una gracia, dice el catecismo. La oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Entonces, fíjense, es un regalo de la gracia, pero a la vez que es, dice, y una respuesta decidida de nuestra parte. O sea, es el misterio de la oración. Son 2 que participan. Es una relación. La oración siempre es una relación, y la relación es entre 2. Si uno no quiere, no hay relación. Entonces, Dios te ama y te da la gracia de orar, y nosotros tenemos que responder. Entonces, ni se trata de ese pasivo que dice, bueno, aquí estoy, Señor, y me quedo dormido, ¿no? Porque el Señor me ve y me bendice. Una persona dice, me decía que no, yo voy al Santísimo y me quedo dormido y ahí el Señor me bendice. Sí, pero no vas a avanzar de los tobillos, así no. No, eso no es. Imagínense que uno va a visitar a la novia y se quede dormido. Digo, la muchacha te puede querer, pero cuando al tercer día que te quede dormido va a decirme acá, qué pereza, hombre, fuera ni habla. Entonces, igual pasa con nosotros. La relación con el amado tiene que ser una relación. Entonces, los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos con él, nos enseña que la oración es un combate, dice el catecismo. ¿Contra quién? Y esto es importante, enemigo de la oración. Contra nosotros mismos. Primer enemigo, ¿quiénes somos? Nosotros mismos. Primero, nuestra pereza, nuestra autosuficiencia, nuestra vanidad, soberbia. Todo eso es el primer enemigo de la oración, porque siempre se le echamos la culpa ¿a quién? Al diablo. Y mientras nosotros no asumamos que somos responsables, entonces no vamos a avanzar. Nosotros somos el primer contra nosotros mismos. La segunda, contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración. Aquí les voy a poner un ejemplo. Miren, cuando un hombre está iniciando la oración, ¿qué le va a presentar? Bueno, cuando el hombre está empezando, que una mujer, que se acuerde de una mujer, para tentarlo, ¿no? Pero cuando el hombre ya ha avanzado, ya como que eso de la mujer ya ni la misma gracia lo deja. Entonces, lo voy a tentar con el trabajo, porque el trabajo es algo bueno, ¿no? Entonces, el hombre está orando y se acuerda, oye, ¿verdad que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que hacer lo otro? Y ve, y le va metiendo ideas y cuando se da cuenta, dice, no, hombre, Señor, preocúpame, pero es que tengo mucho que hacer. Pero cuando la persona ha avanzado un poco más, ¿sabe con qué lo tienta? Con el apostolado. Entonces se pone a orar y se acuerda de que verdad la catequesis, tengo que preparar esto y verdad que tengo que coordinar esto y tengo que... Señor, tú entiendes, tú me inspiraste esto. Te inspiraste si el Señor te va a sacar la oración. Si el Señor quiere que tú te acuerdes, no te lo va a recordar. Tú le dices nada más, mira, Señor, tú sabes que yo tengo que hacer muchas cosas, pero voy a orar y cuando termine, tú te encargas, tú me acuerdas qué es lo que tengo que hacer y Él se va a encargar. No hay memoria que falle. No es nuestra memoria, es el Espíritu Santo. Pero nosotros queremos que lo hacemos nosotros. Entonces, tengamos cuidado con las distracciones que nos entran. Qué curiosidad que mientras usted no está orando, no piensa en nada. Bueno, está viendo la película. Oye, pero qué concentración. Y alguien le dice, dame hablar. Empezamos a orar. ¿Qué pasó? Pensamos en esto y lo otro y los porotos y que el supermercado, no sé qué. Entonces tengamos cuidado de que esas distracciones, ¿de dónde vienen? Entonces dice el otro, se ora como se vive porque se vive como se ora. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo
tampoco podrá obrar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Entonces, ¿cómo está nuestra oración? Así está nuestra vida espiritual. No importa cómo nos sintamos nosotros. Recordemos que nosotros no nos vemos a nosotros mismos. Cuando usted se viste, ¿qué es lo que usted generalmente hace? Cuando quiere saber, le dice a otra persona, oye, ¿cómo me veo? ¿No? Y te mira así, y te volteas. Oye, tiene zapatos de dos colores diferentes. Una vez me dijeron, oye, tiene la media de dos. La media de dos colores diferentes. Yo me la había puesto y no me había dado cuenta. El cuarto estaba oscuro, qué sé yo. El punto es que uno no se ve. Entonces, ¿cómo uno puede medir muchas veces su avance en la vida espiritual? ¿Cómo está orando? Si la oración de nosotros es muy rápida, muy fugaz, muy poco, ¿qué está pasando? Miren, y esto pasa en todos los ámbitos. ¿Ustedes creen que nada más los laicos, los sacerdotes, por ejemplo, cuando usted ve un sacerdote que cae en un escándalo o deja los hábitos, ¿qué usted cree que fue? Que ese sacerdote se equivocó. Hay gente que tiene 5 años ese sacerdote. Es como un señor que le decía a mi compadre, tenía como 10 años de pasado y 4 hijos. Y le decía a mi compadre, yo estoy buscando qué el Señor quiere de mí. Dice, ¿cómo tú vas a estar buscando qué el Señor quiere de ti? Ya casado y tiene 4 hijos, ¿cómo que estás buscando qué el Señor quiere de ti? Obviamente se refería a la vocación. Entonces, igual, ese proceso de enfriamiento nos puede pasar a todos. Ese proceso, entonces no se trata solamente de los laicos, se trata de todo el cristiano, todo bautizado, no importa el nivel de servicio que tiene la iglesia, puede caer en ese enfriamiento de la oración. Por eso el catecismo dice que se vive como se ora, o se ora como se vive, ¿no? Entonces sí, eso lo vemos nosotros. A veces nosotros tenemos que tener eso muy presente. Entonces dice el numeral 2726. En el combate de la oración tenemos que hacer frente en nosotros mismos y en torno a nosotros conceptos erróneos sobre la oración. Y aquí tenemos que tener presente, miren, unos ven en ella una simple operación psicológica. ¿Ve? Yo recuerdo que yo participaba en un grupo de oración y un señor decía que él iba allá porque se relajaba allá. No porque se encontraba con Dios, él creía que eso era un proceso de vengo estresado y ahora salgo, qué bien. La oración no es un proceso de psicológico. Allá usted quiere ir, vaya a terapia y le dan sedantes y qué sé yo, lo ponen a hacer ejercicio, gimnasia, eso es un proceso natural. La oración es un encuentro con Dios y es un encuentro sobrenatural, que tiene efectos en nosotros, pero no es un proceso psicológico. Yo no voy a la oración para relajarme, para sentirme mejor, para darme ánimos. No confundamos con los frutos con la oración. La oración es el encuentro con Dios. Y por eso, cuando tenemos conceptos cerrados, ¿qué pasa? Cuando entramos en sequedad, y Dios no es que no actúa, la sequedad no significa que Dios no actúa, sino que Dios actúa, pero no deja que nos demos cuenta. Entonces venimos aquí, oramos y no siento nada. Entonces dice, ya el Señor me ha abandonado. ¿Por qué? Porque malinterpreté la oración como un proceso psicológico que yo debo sentir. Debo salir aquí eufórico, relajado, totalmente renovado. Y si no salgo así, si no me siento así, entonces no hay oración. ¿Ves? Dejo la oración, ¿ves? Entonces, la oración no es un proceso psicológico. El otro aspecto de la oración, un esfuerzo de concentración, tampoco. La oración no se trata de la oración como vista, como lo ven los orientales, que me siento y me pongo en postura y tratando de apagar los sonidos. Hay gente que dice, cierren los ojos, no piensen en nada, escuchen los sonidos. Ven. Y hay gente que hace oración y piensa, eso no es oración, eso es orientalismo. La oración no es concentración, la oración es un encuentro de comunión con Dios, que es igual que la comunión con
otro ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos. Dios es Dios, pero nosotros nos vamos a relacionar con Dios como seres humanos. Por eso Dios compara la relación con el matrimonio. ¿Qué pasa en los matrimonios? ¿Qué Sara me dice a mí? No me estás poniendo atención. Oye, yo, sí, ponme atención. Porque yo estoy pensando en lo que yo me da la gana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En la oración va a pasar eso. ¿Qué pasa en la oración? Va a haber momentos donde yo voy a estar pendiente al amado o a la amada. Y hay momentos que no. Hay momentos que voy a estar disgustado con el amado. Porque uno se disgusta con Dios. ¿Pero por qué, Señor? ¿Pero por qué me está pasando esto? Pero siempre tenemos que tener el modo de relación. Yo voy a encontrarme con mi amado y voy a hablar con él como me sale del corazón. No es concentración, no es quedarme ahí que... No confundamos la velocidad con el atropello. Nosotros que estamos empezando en la vida de oración, vamos a entrar en éxtasis, por favor. Eso es cuando ya la gente ha avanzado, está elevado, que llega a un nivel de éxtasis que puede quedar que se abajan los sentidos y llega a una unión con Dios. Pero nosotros que estamos empezando, ¿no? Es como que vamos a niños de kinder, le vamos a estar hablando de álgebra. ¿Cómo es eso? Eso no. Entonces, tenemos que tener lo que dice el catecismo. No es un acto de concentración. Dice, tampoco es llegar a un vacío mental. Hay gente que confunde la oración con dice, llego allá y ya no siento nada, no pienso nada, no estoy ahí con el Señor. Y llega al máximo nivel de oración. No, la oración cristiana es encontrarse con Dios y llenarse de Dios, no vaciarse. Y cuando Dios me llena a mí, entonces lo demás sale. Muy bien. ¿Qué más dice? Dice que otro enemigo de la oración es que otros reducen a actitudes y palabras rituales la oración. La gente cree que, oye, ¿cuál es la oración más poderosa que tú conoces? Es la oración que tú haces con fe, no es otra. La gente, sí, porque la gente le da, aquí mismo en el monasterio le dan una estampita, detente, dice, esa es, detente. Es la oración que tú haces con unión con Dios, como hizo Pedro, sálvame Señor, me estoy hundiendo. Es la oración que yo hago, busco, no se trata de los ritos. Y le voy a poner un ejemplo. Muchas veces nosotros escuchamos a los profetas que se quejan y le dicen, hablando a nombre de Dios, ya estoy cansado de este pueblo, yo estoy cansado de ustedes, ya no me gusta su sacrificio, no me gusta sus oraciones, no me gusta nada. ¿Y sabe cuál es el error que nosotros cometemos? Que nosotros pensamos que eso no es con nosotros, que eso es con los judíos, eso es con ellos allá, pero nosotros somos cristianos, nosotros estamos a otro nivel. Somos lo mismo y peor que el pueblo judío, porque el pueblo judío no tenía la gracia que tenemos nosotros. Pero yo pongo el siguiente ejemplo. La persona que cambia los ritos por la oración es aquel hombre, y aquí hay muchas mujeres y me van a entender. Imagínense que un hombre, ¿no?, tiene una infidelidad y la mujer se pone brava, ¿no? Y le dice, oye, ¿cómo tú me hiciste esto? ¿Cómo es posible? Entonces dice el hombre, mira, yo no entiendo por qué mi mujer se pone brava. Yo le tengo una buena casa, yo le tengo un carro, yo le doy una buena mesada, una vez al año viajamos, no le falta el súper, lo que me pida yo se lo doy. ¿Cuál es el problema que yo tenga mi hembrita de vez en cuando? ¿Cuál es el problema, Mujeres, díganme ustedes cuál es el problema. ¿Ah? ¿Está casado? ¿Cuál es otro problema hay? Pero si no está cumpliendo con todo. Dice que está cumpliendo con todo, los hijos están en escuela privada, ¿qué es lo que está faltando ahí? El amor, ¿no? Bueno, esos somos nosotros cuando venimos aquí con puro ritualismo. ¿Estamos cumpliendo? Sí, pero dice el Señor, eso no me satisface. No hay amor, a mí no me importa las flores, las canciones, los chocolates, el carro,
yo quiero que tú me seas fiel. O cuando viene donde mí, al menos trate de venir con amor. Entonces, esa es la diferencia. No es que, entonces no estamos hablando, entonces hay que tener un equilibrio. No estamos hablando que ahora no importa la casa, no importa el carro, no importa sino que hay que hacer las dos cosas con amor. Entonces tenemos que tener, porque los seres humanos nos comportamos de esa manera. Fácilmente decimos, ¿sabe qué? Yo cumplo así, así, así. Y ya te cumplí. ¿O no? Dice, hay gente que por ejemplo dice, ¿qué es la devoción? Los primeros 5 sábados del mes. Y son 5, ¿no? Oye, imagínate, dice que se salva. Oye, ¿usted cree que ese es el sentido de la devoción? Tampoco amamos a Dios. Es como decir, ya cumplí. Es igual, acuérdense la anécdota, es igual el hombre que es infiel y después le dice a la mujer, yo te cumplo con todo, no me moleste. Así hacemos nosotros con Dios. Muy bien. ¿Qué ocurre? Ya en los últimos minutos de la reflexión vemos cómo el catecismo nos habla de todos estos aspectos que nos hacen la oración muchas veces inútil, ¿no? Pero dice que finalmente dice, hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no solamente de ellos. Los que quieren hacer oración a fuerza de voluntad. Yo tengo que hacer. Y hay que hacer las cosas con suavidad. Voy a poner un ejemplo. Digamos que usted tuvo un día difícil. Se tuvo que parar temprano, no durmió bien, fue difícil, se desveló, fue a trabajar, le costó, pero ¿qué resulta ser? Que ese jueves es jueves de adoración y usted va a adorar. ¿Y cómo usted está? Como decimos en Panamá, desbaratado. Se sienta ahí y se va a dormir. Entonces le dice, Señor, tú sabes cómo yo estoy, pero yo vine aquí. Así que tú, haz tu voluntad, pues. Si me duermo, me despierta, y si me despierto, que me ayude a orar, porque yo no puedo. No se trata de que ahora voy a poner palillo, voy a tomar café, voy a tomarme tiamina, porque yo tengo que orar. No. Es un don del Espíritu Santo. La humildad de saber que Dios nos tiene que dar el don de la oración. No se trata de fuerza. Nosotros tenemos que poner los medios del esfuerzo de hacer el intento de orar, pero Dios hace el resto, ¿no? Y la perseverancia. Pues, y para eso de la perseverancia vamos a hablar en los minutos que nos quedan lo siguiente. Miren, cuando nosotros tenemos, el santo nos aconseja, hemos hablado de manera general de la oración. El santo nos aconseja como un itinerario. Imagínense la mañana en Panamá. Ahora, este itinerario que yo voy a dar es un itinerario genérico. Cada quien lo adapta, porque hay personas que pueden estar jubiladas, unas personas son amas de casa, otros tienen otro tipo de trabajo, otros tienen otras realidades, pero cada quien debe ver el itinerario y hacer algo que ustedes veo que algunos están haciendo muy bien, anotar ese itinerario. ¿Ve? Si usted va a un supermercado sin lista, y como decía alguien, si con hambre, cuando va a la caja, prepárese, agárrese los bolsillos lo que va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces nosotros tenemos que tener orden. Entonces, queremos tener una vida de oración, tenemos que tener un plan. Primero que nos enseña esto, hay que tener un plan de oración. Si no, eso es que hoy me nace esto, mañana me nace lo otro, hoy estoy muy fervoroso, mañana no. Un plan. Entonces el santo nos dice que al levantarnos, cuando abrimos los ojos, ¿qué es lo primero que tenemos que dar? Dice que hay que hacerse la señal de la cruz y darle gracias a Dios porque nos dio una nueva oportunidad. Primer paso, yo creo que eso lo podemos hacer todos, ¿no? En vez de levantarse que, de nuevo, parame. ¿Cuándo es domingo? El lunes que preguntan cuándo es domingo. Oiga, no sabemos si vamos a llegar siquiera el domingo. Vamos a darle gracias a Dios porque tenemos el lunes, ¿no? Entonces,
Señal de la cruz, dar gracias a Dios. Hay una parte muy interesante que dice el santo. Y esto, por eso digo, depende de cada quien. Si usted se levanta con el tiempo justo, que ni se baña bien, porque tiene que salir corriendo y matando gatos para llegar al trabajo o lo que tiene que hacer, entonces tal vez sería bueno que nos paráramos un poco antes para tener tiempo para hacer las cosas. Entonces hay que tener el tiempo. En lo particular le digo yo cómo funciona a mí. Hay gente que lo puede hacer apenas levanta la cama, yo no. Yo tengo que bañarme para poder despertarme. Yo, así de que levantar la cama y sentar la cama acá. Sí. Entonces, yo para aclararme la mente, yo le doy gracias a Dios, hago la señal de la cruz por el nuevo día y me meto al baño. Y como el agua está en Panamá, como a tempranito en la mañana, así que uno queda, ¿ves? Clarito. Entonces, yo lo hago así como ustedes quieran. Dice el santo que hay que hacer un examen de previsión, hay que hacer un plan. El santo le encanta el tema del plan. Y él dice que hay que hacer un plan de qué vamos a hacer en el día, pero no un plan de acciones materiales, sino espirituales. Y en ese plan que él detalla, que no voy a hacer los detalles, léanlo en la filotea, él dice que uno tiene que verificar, porque uno sabe lo que se va a encontrar desde el punto de vista espiritual. Entonces uno se prepara y dice, bueno, si yo hoy me toca una gran oportunidad, voy para el seguro social, largas filas, gente que te trata mal, demora, entonces es una mina para ser santo. Entonces como yo sé que eso va a pasar, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, yo sé que me voy a encontrar una fila larga, así que tengo que decirle al Señor gracias porque me encontré la fila larga. Voy a encontrar una señora que me va a decir, ¿qué quiere? Yo, Señor, esto te lo ofrezco porque yo sé que eso va a pasar. Voy a meter el tiquete a la misión y me dice, venga mañana. Yo, pero mañana tengo tiempo. Bueno, espere 5 horas sentado. Yo sé que eso va a pasar. Cuando estoy en la fila de los exámenes, me dice, falta un papel. ¿Qué pasó? Pero eso no está en la computadora. Busca el papel. Entonces, todo eso va a pasar. Entonces, yo me preparo espiritualmente y tengo un plan. Y digo, Señor, ese día tengo que orar más, tengo que prepararme. Y cuando estoy allá, yo tengo que, sé que me va a pasar, voy a preparar mentalmente. Y se van a sorprender que cuando uno se prepara mentalmente, cuando viene la acción, ya uno tiene psicológicamente, está preparado. No reacciona de donde alguien te tira un puñete, tú le respondes más duro. No, sino que uno aprende a... Y no es que no te duele, no le tengo buenas noticias, le va a doler. Le va a seguir doliendo, pero vamos a estar preparados. Así pasa en el trabajo, así pasa en las tentaciones, en todo. El plan de información. Y después que uno hace el plan, hay que pedir su gracia, el apoyo de la Virgen María y del ángel de la guarda. El santo menciona mucho el ángel de la guarda, que yo creo que en aspecto particular a veces lo olvidamos. Después, hay otro momento importante, que es cuando muchos de nosotros nos quedamos en casa, otros viajamos. Los que se quedan en casa tienen la oportunidad de o ir al templo si está abierto o si no quedarse. Entonces después que hace eso, hacer las oraciones vocales. Los que no, los que tienen que mover un momento muy bueno para hacer las oraciones vocales que se llama el rosario, la liturgia de las horas y demás, es durante el viaje. O cuando llegamos al trabajo. Si llegamos temprano, aprovechar ese tiempo en vez de ir a hablar, que muchas veces uno no habla nada bueno. ¿Ve? Porque todo lo que habla es criticando al otro, criticando al gobierno, criticando al prójimo, criticando a todo el mundo, hablando mal de todo el mundo. Entonces, ese momento, ese espacio antes de empezar en las ocupaciones, ya sea en la casa o en el trabajo, es un espacio para las oraciones vocales. Ahora, ¿qué pasa? También el santo recomienda que entre de ese horario, temprano en la mañana, saquemos tiempo para leer la Biblia. Hay 2 métodos para leer la Biblia. Usted puede leer las lecturas del día o puede leer, empezando por los evangelios, de manera continuada. Puede leerse un trozo del evangelio o un capítulo del evangelio diariamente y pedirle al Señor que le inspire. Son 2 métodos. A veces las lecturas continuadas nos ayudan mucho porque cuando uno lee la lectura de la misa,
hay muchos saltos. Que viene tal santo, que viene no sé qué fiesta, que viene esto, que viene lo otro. Entonces, para nuestro aprovecho espiritual, leer la Biblia de manera continua nos ayuda a tener una visión de conjunto, ¿no? Entonces, ustedes deciden qué método tienen que hacer para leer la Escritura. Y miren, no se preocupen, lean la Escritura. Si no pueden reflexionarla porque no entienden mucho, porque no saben mucho, porque no les viene mucho, eso es como agua viva que viene de nosotros. Nosotros la leemos y el Señor hace el trabajo. Uno le pide, Señor, que tu palabra me toque, y Él poco a poco va haciendo el trabajo. No se trata de ser experto, etc. Es más, yo les recomiendo que hay gente que gusta leer comentarios. Yo les recomiendo que no, que en vez de estar leyendo comentarios, ore y pida al Señor que Él le diga qué le dice la palabra a usted. Y eso lo va a edificar más que un comentario que alguien escribió que no sabía qué le está pasando. Pero cuando usted está pasando algo, Señor. Durante el día, una cosa que no debemos olvidar, dar gracias a Dios en las comidas del día, ¿no? Eso es una cosa que olvidamos. Y no solo en la casa, en el trabajo y en los restaurantes también. Yo no veo católicos rezando en los restaurantes. En las casas no sé, pero en los restaurantes todo el mundo ve al ataque. No sé si es que le da vergüenza o qué, pero por lo menos nosotros no. Donde estemos hay que glorificar a Dios. Hay que darle gracias. No, si los que están alrededor le dice, como estamos todos en la mesa y se acostumbra que cuando estamos en la mesa empezamos antes, entonces usted dice, ¿me permiten un momento? ¿Qué? Voy a bendecir los alimentos. No queda aquí. Está bien. Dale. ¿Ve? Hasta los que no creen. Entonces, es una cosa que tenemos que hacer. ¿Qué mayor testimonio para la gente que está alrededor ver a alguien dar gracias a Dios? Eso le punza la conciencia. Dice, yo no doy gracias a Dios nunca. Mira, te está dando gracias a Dios por la comida. Eso es importante. Al mediodía hay que hacer, a la media jornada, como llama uno, un examen de conciencia. Pero ese examen de conciencia no es que hace ahí, sino hacer un repaso rápido del día. ¿Cómo me fue? Y usted va a ver que el Señor le va a decir, oye, mira, ve, aquí, mira cómo hablaste aquí, qué hiciste aquí, mira lo que hiciste acá, te dio pereza aquí, hiciste aquí. Entonces, eso lo ayuda a uno al resto del mediodía retomar. Entonces, aquí hay 3 conceptos importantes para lo largo del día. Cuando todos nos metemos en los trabajos, las labores del día, todos sabemos que hay labores, todas las labores requieren concentración. Entonces, ¿cómo hago oración en medio de las labores si tengo que concentrarme? Me pego a la computadora, estoy limpiando, todo requiere concentración. Bueno, el santo recomienda 3 cosas fundamentales que se hacen con práctica. La primera es la oración ejaculatoria. Hay que elegir una frase que me acompañe durante el día. La puede cambiar diaria o la puede mantener durante el tiempo que quiera. Una. Y cada vez que el Señor le permita, acordarse de ella. Una frase que a usted le toque, puede ser bíblica, lo que sea. Una frase que sea oración. Señor, ayúdame. Señor, ilumíname. Señor, yo te amo. Algo que a lo largo del día usted pueda poner aquí, acá, cuando está haciendo cosas, de repente usted, el mismo espíritu lo eleva. Dice, Señor, yo te amo. Ya. ¿Cuánto le tomó eso? 2 segundos. No le robó trabajo a la empresa, no le quitó tiempo a su trabajo y se unió con Dios. La segunda cosa, la celda espiritual. Y eso lo podemos hacer nosotros los laicos con mayor ahínco, porque nosotros los laicos tenemos mucho tiempo muerto. ¿Ve? A ver, yo le voy a decir un tiempo muerto que tenemos todos, cuando estamos bañando. ¿O no? En vez de estar pensando en lo que no debemos, la celda espiritual significa que yo puedo estar haciendo. Usted ha visto, hay gente que está manejando, y puede estar hablando. Sí, que mira que esto, y manejando y mirando la cuestión, y a veces no te está viendo, pero
porque nosotros podemos hacer eso. O usted puede estar manejando y está pensando, ahora que llego al trabajo tengo que hacer esto y esto, lo hacemos porque lo hacemos. Ahora, si manejar que es una actividad tan compleja y se puede hacer, ¿cómo nosotros no podemos durante el día cuando estamos haciendo cosas como bañarnos? ¿Sabe lo que hace la gente cuando se sienta en el servicio, no? Ahora se lleva el celular para no aburrirse. ¿Qué le parece si ese tiempo lo empleamos en hacer oración? La gente dice, ay, no, ¿cómo es posible? Pero si es que perder el tiempo ahí, ¿sí? ¿Para qué? Entonces, todo tiempo que tenemos disponibilidad, los largos viajes en el metro, los largos viajes en el bus, los tiempos que en el trabajo hay tiempo muerto, uno puede entrar en la celda espiritual. Y a lo largo del día, esa celda espiritual significa que uno, sin moverse, sin hacer ningún gesto, donde me encuentro, me sumerjo en mi corazón y hago una oración a Dios. Eso es lo que se llama. Y cuando lo acostumbramos a hacer en el tiempo, la celda espiritual me va a hacer estar consciente de que estoy con Dios. El último técnica, como dice, de oración. Eso no tiene un nombre, pero voy a tratar de darle uno. Es como sacar pensamientos espirituales de todo. Por ejemplo, hay una persona que está caminando por un lado y cuando usted está en ambiente de oración, usted puede hacerlo conscientemente, pero eso es para usted, eso no es para estar. De repente le pega una brisa suave y usted dice, así mismo el Espíritu Santo que viene a nosotros y nos refresca. Usted ve un pajarito cantando y dice, oh, qué bueno el Señor que quiso que de toda la eternidad yo estuviera aquí para escuchar ese pájaro. Cuánto me ama el Señor. Qué bueno el Señor, mira la belleza del árbol, cómo lo crece, cómo lo manifiesta. Es hacer de la vida, de las cosas que el Señor permite que veamos, un encuentro con Él. Eso lo hacen los santos, eso lo hacen la gente espiritual. ¿Ven? Entonces, resumen, durante el día, la oración en las comidas, al mediodía el examen de conciencia, la celda espiritual, la oración ejaculatoria y sacar pensamientos espirituales. Eso es algo que cualquier profesión, cualquier trabajo, cualquier ocupación lo podemos hacer sin cambiar lo que estamos haciendo. Finalmente, si es posible, debemos tener un grupo de oración. Eso también lo recomienda el santo. En esa época le llamaban cofradías. Hoy le llamamos otro grupo de oración, que fundamentalmente, si es posible, una vez por semana, reunirnos con unos hermanos y hacer oración juntos. Eso también es un buen método porque una pequeña comunidad donde nos reunimos, compartimos cosas espirituales y nos ayudamos. Y también nos tenemos que soportar también. Eso nos ayuda también. Entonces, en la tarde, de regreso, bueno, ahí se lo dejo a ustedes. ¿Qué hacen ustedes en la tarde? Pueden hacer la oración que a usted le guste en el tiempo que usted tenga, porque nosotros todos tenemos un trayecto de la casa, del trabajo a la casa. O durante la tarde hay momentos, los que son amas de casa, que pueden hacer. Finalmente, en la noche hay que hacer el examen de conciencia. Y el examen de conciencia no es hacer un repaso de todo lo malo que hicimos. El examen de conciencia tiene dos aspectos. El primero es meditar lo que hice, todo, repasarlo. Acuérdense que si lo hice al mediodía es más fácil al final. Si hice algo bueno, darle gracias a Dios por lo bueno que hice. Si hice algo malo, pedirle perdón y hacer propósito de que al día siguiente voy a vigilar eso que hice mal y pedirle perdón. Y después que hacemos eso, adivinen qué, que es el momento de dormir, ¿no? Decimos, bueno, Señor, ahora es el momento de dormir. Cuida mi sueño, que yo voy a quitarme todas las preocupaciones. Preocúpate tú, porque yo no me voy a preocupar. ¡Fum!
a dormir. Nada de acostarse, que qué pecador soy, qué malo soy, ay, mira cuánto, que mira que no cumplí con esto. No. Ya se lo entregamos al Señor, a dormir en paz y alegría con Jesús y María. ¿Ok? No es un buen cristiano el que se acuesta pensando y que, ay, Señor, ¿qué, Señor? Qué malo soy. No. Lo que el Señor no quiere que tú pases mala noche, el Señor quiere que al día siguiente te esfuerces nuevamente por hacer lo que tienes que hacer. Eso es todo. ¿No? Entonces, nada de esa visión de Dios como que está con el ceño fugido mirándonos y que mira en todo lo que fallaste, mira, hiciste esto y esto y esto y esto. No, Dios no está así. Dios está con nosotros acompañándose y sonriéndose con nosotros. Nosotros somos los que no lo amamos. Él nos ama, nosotros somos los que no lo amamos. Cerramos el tema de oración recordando siempre esto. La gente dice, ¿es que el Señor es todo misericordia? Sí. ¿Es que el Señor me ama con todo el corazón? Sí. ¿Es que el Señor me perdona todo? Sí. Pero adivinen qué, al final de los tiempos no se va a medir el amor de Dios. ¿Cuál es el amor que se va a medir? En nosotros. Entonces, yo cuento con todo eso, pero lo que tengo que medir es mi amor para con Dios y con el prójimo. Entonces, ¿de qué me sirve a mí decir que fulano de tal tiene millones de dólares y no voy a trabajar para ganarme la plata? De nada. Oye, mira, ya esa gente tiene miles de millones de dólares y fulano tiene miles de millones, pero como ellos tienen miles de millones, yo no voy a trabajar. Es la misma concepción de aquel que dice que como Dios es tan misericordioso, que Dios es tan bueno y me ama tanto, entonces yo no me esfuerzo en nada. Yo hago lo mínimo sin esforzarme. Me esfuerzo más en la escuela, en el trabajo, en todo, pero en mi vida espiritual casi no me esfuerzo. Pero al final me va a poner 5 porque el Señor es misericordioso. Al final el Señor es justo y va a medir exactamente el esfuerzo que hice por amar, por entregarme a amar a los demás, con su ayuda. Y eso es lo que nos va a dar, justamente, ni más ni menos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.